Bueno, buenos días. Menos mal que han bajado las temperaturas, pero yo sigo sudando. Bueno, la semana pasada vimos un pasaje muy interesante. Vimos cómo era el apóstol Juan, ya anciano, hablando a una iglesia que nosotros podemos intuir que era la iglesia de Éfeso, pero lo hacía de una manera que no se parecía a una carta real. O sea, era más como un discurso, una predicación del apóstol Juan, más que una carta. Y es como si yo, esta predicación que yo he preparado, se la mandase directamente por correo a cada uno de vosotros, ¿no? Os la mandase. No hay remitente, no hay emisor, claro que lo hay, pero que no están escritos. Y vimos cómo el apóstol Juan nos hablaba de la luz, de las tinieblas, de permanecer en la luz. Y aquí continúa un poco con esa misma idea. Y la predicación de hoy la hemos titulado El mandamiento de la luz. Aquí vamos a ver cómo Juan usa un poco la paradoja, porque nos dice primeramente que no les está escribiendo un nuevo mandamiento, pero después dice que realmente sí es un nuevo mandamiento. Pero antes de adelantarnos, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Vamos a leer primero el pasaje y vamos a entender qué es lo que nos está diciendo Juan en este capítulo. No lo vamos a ver entero, vamos a ver del versículo 1 al 16, porque la otra parte del capítulo 2 es como que cambia el discurso, no lo cambia, sino que da otra perspectiva, y dice así desde el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque la oscuridad ha pasado y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Padres, os escribo a vosotros porque conocéis al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. Hijitos, os escribo a vosotros porque habéis conocido al Padre. Padres, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os he escrito a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¡Wow! Juan, tengo que pararme, porque me ha costado entenderte. Habla como dando saltos, ¿verdad? Es como te está hablando de una cosa y de repente salta con otra. Y de repente se dirige a unos padres. Y de repente se dirige a unos jóvenes. Y vuelve otra vez con los hijitos. Y es como... Juan, explícamelo, por favor. Qué pena que no lo tengo aquí ya. Y el pobre, pues hace 2000 y pico de años, pues ya partió con el Señor, ¿no? Pero no pasa nada.
el Señor nos da también algo de discernimiento para poder interpretar su palabra. Primeros 2 versículos. Empieza: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a ir por partes. Con estas cosas se está refiriendo a lo anterior, al capítulo anterior, a lo de permanecer en la luz del capítulo 1. Pero aparece un término que es abogado. Hoy entendemos un abogado como alguien que tú contratas para que te defienda en un caso legal, ¿vale? Pero si nos vamos al significado del lenguaje que utilizaban los que escribieron el Nuevo Testamento, concretamente Juan, la palabra es parácletos. ¿Qué significa esa palabra? Parácletos, palabra, ¿vale? Parácletos está conformado por 2 palabras. Primero, para, que significa al lado de o junto a, y kletos, que viene del verbo kaleo. ¿Y qué significa kaleo? Llamar. Cuando tú llamas a alguien por teléfono, lo caleas. Call, en inglés, call, ¿vale? Todo tiene sentido. Entonces, ¿qué quiere decir en resumidas cuentas? Pues, llamado, llamar y junto a. Es decir, que Cristo es el que ha sido llamado a estar junto a nosotros. El defensor, el que rinde cuentas por nosotros, es el que está llamado a estar junto a nosotros. Está llamado a estar cerca de nosotros. No nos abandona. Y algo interesante es que este parácletos también es utilizado para el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Pero esta vez lo hemos traducido como el Consolador, el que nos consuela. Pero es el mismo significado, el que está junto a nosotros. El Espíritu Santo lo dejó Cristo para estar juntamente a nosotros, pero Cristo también está juntamente con nosotros. Aquí, de nuevo, la palabra de Dios es tan rica y tan abundante en sabiduría que nos está mostrando la igualdad entre Cristo, el Hijo, y el Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Juan también vemos como Cristo lo pone igual al Padre. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo uno. Hay igualdad entre ellos, no hay jerarquía, no hay uno por encima de otro. Es Dios. Esta paradoja que nuestra mente no puede comprender, un Dios trino, pero en una sola persona. Nos explota la cabeza. Un solo Dios en 3 personas, perdón. Un poco poniendo en contexto de esto, ahora sabemos el Parácletos, ese abogado que nosotros hemos interpretado para que en nuestra mente pueda tener sentido, es alguien que dice, tenemos un abogado ante el Padre, pero sabemos que somos condenados, o sea, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Es Cristo el que dice delante del Padre, yo ya he muerto por él. Sus pecados han sido limpiados, han sido borrados. Y vamos a ver un poquito más adelante sobre esto de borrar, cubrir. Cristo va ante el Padre y dice, Él es mi discípulo. Él me ha seguido. Él me ha creído. Él ya no tiene por qué morir. Porque ya he muerto a favor de Él. Después dice que aquí es la gran controversia entre los traductores de la Biblia. Porque dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y pasamos de largo propiciación porque es una palabra del siglo XX y digo, bueno, pues sí, vale, gracias Jesús. Pero, claro, si encima nos vamos al griego, que es como estaba escribiendo Juan en este momento, nos damos cuenta que la palabra es hilasmos. Y me diréis, muy bien, Isa, muchas gracias.
¿Y qué significa hilasmos? Pues es una traducción de una palabra hebrea que se pronuncia kafar. Esa palabra la sabemos que es traducida así por la Septuaginta. Aquí clases de historia. La Septuaginta, ¿qué es eso? La Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Es la primera traducción que hubo del Antiguo Testamento para el pueblo griego, para la lengua que más se hablaba. Y esa palabra kafar, el significado que tenía para el pueblo hebreo era de cubrir o borrar por completo. Entonces, sea nuestra visión de propiciatorio, del lugar donde se hacían los sacrificios, o de que borra nuestra maldad, borra nuestro pecado, tanto una como otra me sirve. No veo dónde hay que discutir o dónde hay que pelearse, como los estudiosos de la Biblia se pelean entre ellos. Me vale. ¿Por qué? Porque sea uno o lo otro, Cristo lo hizo a favor nuestro. Cristo lo ha hecho a favor nuestro, para perdonar nuestros pecados, para limpiarlos, para que cuando yo vaya delante del Padre, o típico chiste, cuando vaya a la presencia del Señor, va a estar Pedro delante con la llave, todo el mundo sabemos que tiene la llave de los cielos, y nos va a preguntar, ¿y tú qué haces aquí? ¿Cómo has ganado venir aquí? Pues he sido malo, he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro. Ah, pues tú no mereces estar aquí, ¿cómo has llegado? Y señalaré a Cristo, porque ha sido gracias a Él que yo he podido entrar a la presencia de Dios. Solo por Él, no por lo que yo haya hecho, no por lo que tú hayas hecho, sino por todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Sea de una forma o de otra, hilasmos, la interpretemos como sea, vemos que ha sido un acto a favor de la humanidad. Y continúa diciendo Juan, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco pero no obedece sus mandamientos es que un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vale. Esto en realidad se puede hacer en una frase sencilla. Si quieres ser discípulo de Cristo, síguele. Ya está. Pero Juan lo rebusca y le da vueltas y nos lía la cabeza. Pero es bueno porque nos hace pensar, nos hace meditar en la palabra del Señor y ver realmente cuál era el mensaje que quería transmitir. Conocer y obedecer van ligados de la mano. Si yo conozco a Cristo, le obedezco. Si yo le obedezco, es porque le he conocido. Van ligados. Están uno unido al otro. Sabemos que estamos en Cristo porque le obedecemos. Pero siempre le obedecemos. O a veces hay una piedra y me tropiezo. ¿Siempre, siempre? Pero ¿qué es lo que nos ha dicho antes Juan? Tranquilo. Que si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre. Entonces, sí, tenemos que sentirnos mal al pecar. Y es un aviso del Espíritu Santo diciendo, te has desviado del camino. Lo he hecho como un pastor con sus ovejas. Somos ovejas del Padre. En fin. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, un verdadero discípulo de Cristo debe imitar al Maestro. Hay veces que es difícil. Hay veces que puede ser complejo. Pero tenemos un referente perfecto, que es Cristo. Si tú me sigues a mí, probablemente vayas a cometer los mismos errores que cometo yo. Y habrá cosas que hago bien, como todo el mundo. Espero, por la misericordia del Señor. Pero habrá momentos en el que yo falle, porque soy humano. Pero si tenemos como referente a Cristo, que es perfecto, lo que nosotros imitemos de Cristo va a ser bueno.
Lo que nosotros imitemos de Cristo va a ayudar a los demás. Lo que nosotros imitemos de Cristo va a ser una luz reflejada al mundo necesitado. Y cuando yo me equivoque, no es por culpa de Cristo, es por culpa mía. Por ende, tengo que reconocer mi pecado y, como veíamos la semana pasada, confesarlo con mi boca. Y Él es justo para perdonarme. Él es justo para perdonarme. Y continúa diciendo, aquí hace como un salto y hace como lo que decía al principio, ¿no? De no escribo un mandamiento nuevo, pero en realidad si un mandamiento nuevo, lo vamos a ver. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es este mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que le pregunta Jesús al joven que se le acerca? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué responde este joven? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento antiguo. Y ya lo conocía. No había nada nuevo en ese mandamiento. Pero dice, y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque la oscuridad ha pasado y la luz verdadera ya alumbra. ¿Y cuál es este nuevo mandamiento? Es el mismo mandamiento, pero visto con las gafas de Cristo. Es el mismo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero con lo que Cristo ha hecho por la humanidad. ¿Nuestro papel tiene que cambiar con respecto a Dios? No, tengo que seguir amándole sobre todas las cosas. ¿Y con mi prójimo? ¿Ha cambiado algo? No. Tengo que amarle como a mí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si... Voy a aprovechar que vamos a comer después. Que si a mí me gusta un montón el serranito de pollo, a mí me gustaría que me dejaran un panecito. Entonces, ¿me voy a coger yo dos? No, porque entonces no estoy amando a mi prójimo. Porque no le estoy amando como me estoy amando a mí mismo. ¿Se entiende? Un ejemplo un poco banal, pero lo hemos entendido. Esto es interesante porque el Antiguo Testamento hablaba de este mandamiento. Este mandamiento no es del Nuevo Testamento. Este fue escrito miles y miles de años antes de que Jesús llegase a la tierra. Pero es que Jesús no vino a cambiar el Antiguo Testamento. Cristo no vino a cambiar lo que ya se había hecho. Cristo vino para interpretar como debía ser interpretada la palabra. Cristo fue la interpretación viva de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros sí que es un mandamiento nuevo, porque a la luz de Cristo todo cobra sentido. Es mucho más fácil amar a nuestro prójimo cuando hemos amado a Cristo primero. Es mucho más fácil amar a nuestro prójimo si hemos amado a Cristo primero. ¿Y por qué podemos amar a Cristo? Porque Él nos amó primero. Sin Cristo nuestra vida no tiene sentido. Sin Cristo nuestra vida no tiene luz. Porque Él es la luz del mundo. Y como bien decía Steve esta mañana, la luz alumbra el camino. Y ya sé por dónde puedo pisar. Pero si está oscuro, yo no sé si hay un agujero ahí. Yo no sé si hay un barranco. Yo no sé si hay un montículo y tengo que rodearlo. O tengo que escalarlo. No lo sé. Porque no hay luz. Pero la luz vino para disipar la oscuridad. No escribe un nuevo mandamiento. Ese mandamiento ya estaba. Pero es nuevo en nuestra vida. Que nos ha transformado. Y dice, el que dice que está en la luz y odia a su hermano, sigue con la misma dinámica del mandamiento más importante, está todavía en la oscuridad. No es posible que si has conocido la luz de Cristo, odias a tu hermano. Y quien dice hermano no dice hermano en Cristo, porque somos hermanos
unos con otros. La humanidad somos una hermandad. Si yo no amo a mi prójimo, que está afuera, que no cree lo mismo que yo creo, que incluso me rechaza, que incluso me insulta, que incluso hace perrerías conmigo, si yo no le amo, la luz de Cristo no está conmigo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro referente. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Cuando lo estaban escupiendo, le estaban golpeando, lo estaban maltratando, lo estaban maldiciendo. Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando a nosotros nos ofenden? Conmigo nada, ¿eh? Nuestro instinto, nuestro impulso, nuestra primera reacción es ir a por el cuello. Pero Cristo es nuestro referente. Y con humildad, con mansedumbre, con paciencia, Él perdona. Pero claro, es muy fácil verlo con alguien que está golpeando a Cristo, que le está escupiendo, que le está dando azote. Pero ¿y nosotros? ¿Qué hacemos con Cristo muchas veces? Que lo ignoramos, que no le obedecemos, que no nos acercamos a Él, que ni siquiera le damos gracias por el día. Que llega la comida, me meto la cuchara en la boca y digo, uy, que tenía que orar. Porque se me olvida. No perdono a mi prójimo. Pongo a algo o a alguien por encima de Dios. Es como si le estuviéramos golpeando. Es como si le estuviéramos crucificando de nuevo. Pero Él, gracias a Dios que Él lo hizo una vez y para siempre. Pero su perdón es permanente. Y si estamos dispuestos a ir a Él con arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Realmente se puede ver que la luz de Cristo está allí. ¿Qué es lo que dijo Cristo a sus discípulos? ¿Sabéis cómo realmente el mundo va a saber que sois mis discípulos? Que os amáis los unos a los otros. Ahí el mundo sabrá que sois mis discípulos. Ahí el mundo podrá ver que realmente en nosotros hay algo diferente. Y no por nosotros mismos, sino por Cristo. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. Y anda en la oscuridad. Y no sabe a dónde va. Porque la oscuridad le ha cegado los ojos. No sé si habéis escuchado ese término de cristiano nominal. Cristiano nominal. Sí, soy cristiano por mi cultura, porque desde pequeño, pues sí, iba a los cultos, o iba a misa, o iba a un colegio de monja, o iba lo que sea. Pero sí, bueno, sí, soy cristiano. Sí, me convence lo que me han dicho. Pero eso no es estar en la luz. ¿Qué es estar en la luz? Reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no solo eso, sino obedecerle. Obedecer sus mandamientos. Pero es que pensamos que sus mandamientos son complejos, son difíciles. Juan nos lo está aclareciendo. El mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo demás sale solo. Porque si en los 10 mandamientos me dice no mentirás, no voy a mentir porque amo a mi prójimo. No miento porque amo más a Dios que a todas las cosas. Si me dice no cometerás adulterio, es porque amo a mi esposa como a mí mismo. ¿Se entiende la idea? Todo está resumido en ese mandamiento tan importante. Y pasa y dice, hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados
os han sido perdonados por su nombre. Padres, os escribo a vosotros porque conocéis al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. Hijitos, os escribo a vosotros porque habéis conocido al Padre. Padres, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os he escrito a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí, de nuevo, se puede resumir otra vez. Lo que pasa es que Juan está enfatizando y no está enfatizando dentro de una familia o realmente a los padres que son padres, ni a los que son hijos como tal, ni a los jóvenes. Tiene que ver se tiene que ver desde una perspectiva espiritual. ¿Quiénes son estos hijitos? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que han aceptado a Cristo. ¿Quién es hijo de Dios? Amén. Nos está hablando a nosotros. Y dice, hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. No por lo que tú hayas hecho. Por su nombre. Por Él. Todos nosotros. Padres. Y ahora me dirá, yo todavía no tengo hijos. Esto no va para mí. Sí, cuidado. Os escribo a vosotros porque conocéis al que es desde el principio. Padres se está refiriendo a aquellas personas que ya tienen una madurez espiritual, que llevan mucho tiempo conociendo al Señor, que ya tienen un recorrido amplio dentro de los caminos del Señor. Os escribo a vosotros porque conocéis al que es desde el principio. Eso viene vinculado a una responsabilidad. Como padres espirituales, conocen a la verdad. ¿Te lo vas a guardar? ¿O vas a enseñar a tus hijos, padre, hijo, la verdad del Señor? Tú que tienes conocimiento sobre mecánica y ves que el pobre muchacho que todavía está haciendo la FP no da pie con bola, te vas a quedar con los brazos cruzados y dices, ya aprenderás. No. Tú vas y dices, a ver, ¿cómo vas a meter el líquido refrigerante en el depósito del aceite, mi hijo? Y le enseñas. Es su responsabilidad. Padres, los que llevamos tiempo en el Evangelio, es nuestra responsabilidad ser maestros de los demás, para que puedan crecer los recién llegados, los recién convertidos, los recién aceptados en la familia del Señor. Es nuestra responsabilidad ayudarles en el camino. Jóvenes, os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. Jóvenes, ¿qué caracteriza a un joven? Fuerza, ímpetu, ganas de hacer las cosas. El primero está en una carrera, pues a ver si gano. Fuerza, ímpetu, porque han vencido al maligno. Porque han creído en que Cristo está a su lado. Porque si ellos han vencido, es porque Cristo ha vencido primero. Es porque han creído a Cristo. Esa fuerza y ese ímpetu de la juventud. Y de nuevo, padres, y nos esclarece, aunque parece que no, sí que nos lo esclarece. Os escribo a vosotros, padres, como padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Aquí volviendo a reforzar esa idea de que tienen una responsabilidad en su mano. Jóvenes, os he escrito a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. De nuevo, esa fuerza, ese ímpetu de la juventud. Y habéis vencido al maligno. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Pero ninguno de nosotros somos iguales. Cada uno se caracteriza por algo diferente. Si no, seríamos robots, seríamos una inteligencia artificial, seríamos algo que daría pena. Todos iguales, como los Minions, todos amarillos y con un ojo. No, somos diferentes. El Señor nos hizo únicos. Perdonad, es que a veces me salen estos pronto. Y últimos versículos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
como son las pasiones carnales, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto hay que aclararlo. Cuando está diciendo aquí, en este caso, mundo, no se está refiriendo a la gente que no conoce al Señor. Se está refiriendo a el mal que hay en el mundo, lo malo que hay en el mundo, en todo lo que nos rodea. A eso se está refiriendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si amas al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre, no está en ti. No está en mí. Es que me cuesta un montón dejar de mentir. Es que me resulta tan fácil conseguir lo que yo quiero con una mentira antigua. Me cuesta tanto dejarlo. Es que me conviene en realidad. Estoy amando más al mundo que a Cristo. Entonces el amor del Padre no está en mí. Eso no quiere decir que Dios no me ame, sino que no estoy aceptando ese amor. ¿Se entiende? No es que Dios deje de amarme si yo amo más al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios sigue amándonos, a pesar de nuestros fallos y errores. A pesar de que yo me desvíe, a pesar de que yo me vaya a la oscuridad, Dios me sigue amando, pero el amor de Dios no está en mí. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de vida, el pisotear a los demás para estar yo el primero. En las carreras musicales, esto es muy candente, porque en los conservatorios siempre se pelea por ser el primero, ser el mejor chelista, ser el mejor violinista, ser el mejor... ¿Para qué? Para ser el primer violín, el que está enfrente de todo el mundo, y los otros me acompañan. Y yo creo que el que entiende algo de música puede entender esta analogía. Y lo que Cristo nos está diciendo que eso no sirve para nada. Porque ser el primero en la orquesta no te sirve para nada. Porque estás dando la espalda a todo el resto. No estás amando a tu prójimo. Sin embargo, el que está a la última fila, el pobre de la percusión, que a veces se encuentra así esperando y contando los compases. Y como se equivoque de compás, ya la ha liado. No entra a tiempo. Pero en el momento clave, coge sus platillos y llena toda la sala. Y es como el momento álgido de la canción. Los últimos serán los primeros. Sin ser reconocido, estando en la última fila, sin esa percusión, sin esos platillos, la canción no sería la misma. Lo que el Señor nos pide a nosotros es que nos humillemos, que sirvamos. Y esto no es porque nos lo sacamos del bolsillo, es que Cristo nos lo enseñó. Se humilló, lavó los pies a sus discípulos y les enseñó: el que quiera ser primero en el reino de los cielos, que sea el último, que sea el que sirve, el que pone los platos en la mesa, el que viene entre semana y limpia el local. Y aunque nadie lo sepa, Dios sí lo sabe. Que seamos los últimos para ser los primeros en el reino de los cielos. Y no como los hermanos del rayo. ¿Quién se sienta a tu izquierda y quién se sienta a tu derecha? No. No, porque entonces volvemos otra vez a nuestro orgullo. Porque si alguna corona recibimos en la presencia de Dios, no es por nosotros, sino por Cristo. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer con esas coronas de gloria? No nos las vamos a quedar. La vamos a poner ante los pies del Señor.
Si algo me glorío, es por ti. Queridos hermanas y hermanos, Juan nos esclarece muchas dudas, sobre todo de nuestra identidad en Cristo. Porque sin esa luz que hemos visto al principio, nuestra vida no tendría sentido. Nuestra vida ha sido transformada, cambiada por la luz. Ha disipado la oscuridad. Y en nosotros está la responsabilidad de transmitir ese mensaje para que la gente pueda conocer la luz de Cristo. La luz de Cristo no es algo filosófico, no es algo metafísico, no necesitas un doctorado para entenderla. La luz de Cristo es simplemente como una bombilla que cuando se enciende, la oscuridad se aparta. Es sencillo de entender. ¿Tú quieres esa luz? Pídela. Porque todo lo que pidáis en mi nombre, dice el Señor, lo recibiréis. El Padre os lo dará. ¿Y qué más quiere Cristo? Que la gente lo conozca. Pide por esa boca. Pídele que entre la luz de Él en tu vida, para que la oscuridad se disipe. Y eso no quiere decir que ahora, siendo creyentes, tenemos un amuleto de la suerte, que nada malo nos va a pasar, que no va a haber nada en el mundo que pueda tocarnos. No. Lo que quiere decir que a pesar de que vengan dolores, a pesar de que vengan enfermedades, a pesar de que me roben, a pesar de que me maltraten, a pesar de... Cristo está a nuestro lado. La luz de Cristo nos acompaña. Y hay muchos testimonios de gente cercana mía que han perdido familiares, que han perdido hijos. Y dicen que si no hubieran conocido a Cristo, no hubieran sabido cómo llevar la situación. Cristo nos promete estar con nosotros y no abandonarnos nunca. ¿Quieres ese regalo? Pídeselo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias al Señor porque una vez más Él está dispuesto a entregar su luz a todo al que Él cree. Señor, te damos gracias porque en todo momento eres bueno con nosotros. Aun siendo nosotros malos, tú sigues siendo bueno con nosotros. Y te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes a permanecer en tu luz, a permanecer en tus caminos, a obedecer tus mandamientos, a ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas, a amarte sobre todas las cosas, pero que no nos olvidemos de nuestro prójimo, que te necesita, Señor, que lo amemos como nosotros mismos y que podamos mostrar tu luz, como la luna refleja la luz del sol, que nosotros podamos ser esa luna para el mundo tan perdido. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos que nos acompañes y nos ayudes en esta semana. En tu nombre. Amén, Señor.